Caribe somos, porque el Caribe nos une. Caribe somos porque el Caribe nos une este 25 de julio y porque nos une. Tenemos muchas razones, porque así es el Caribe, espiritual, físico y mental. Tenemos hoy Santiago apóstol, el peregrino del camino, el apóstol que vino a América porque vino a Santiago de los Caballeros, a Santiago de Chile, a Santiago de Cuba, al Fondo Saint-Jacques de Guadalupe. Santiago, fe, cultura y tradición. Pero tenemos también el museo, 26 de julio en Moca, y lo vamos a comentar. Óigame, y estoy repleta de satisfacción con los Juegos del Caribe. Pero tenemos que estar muy orgullosos de que sean aquí. Y les voy a decir a rienda suelta la importancia que tiene ese evento para el país. Y con esto saludo a Luisín Mejía y a todos hombres y mujeres que pusieron su excelentísima buena voluntad. Y claro, tenemos un Santiago, una ciudad de caballeros, y de eso lo vamos a comentar. Y nuestro embajador de República Dominicana en Francia abrió los concursos y estadía en la Ciudad de las Artes de París. Eso es francofonía. Contigo, Delia Blanco. Por el mar de las Antillas anda un barco de papel. Por el mar de las Antillas. Por el mar de las Antillas llegó Santiago. Y en el siglo XVI Santiago se afianzó en República Dominicana con sus caballeros. Pero lo que ustedes no saben es que Santiago está en toda América, porque tenemos un Santiago de Chile, pero estamos en el Caribe, y en este Caribe tenemos el Santiago nuestro de los caballeros, con su iglesia, su catedral, su tradición de procesiones que son maravillosas, y la figurita del peregrino con su sombrerito, con su concha y con su bastoncito. ¿Por qué? Porque esto no es solamente cultura y comunión. ¿Pero quién es Santiago? Pero Santiago es el que se puso a caminar por toda Europa, pasando por Francia, en la Torre Saint-Jacques de París, cogiendo todo Cantabria y llegando a Compostela. Por eso dicen Santiago de Compostela. Y todavía hoy en el siglo XXI hay una cantidad de caminantes que van a Santiago, entre ellos muchos dominicanos. Ahora mismo en la Galería de Arte San Ramón hay una exhibición de fotografías de Santiago de una dominicana que fue. Bueno, pero ese no es el caso. ¿Cuál es el caso? El apóstol. Ese apóstol que transmite la fe por el camino, es decir, que tú vas viajando, vas caminando, vas encontrando otros peregrinos, vas compartiendo y vas entrando en una fe existencial. Yo personalmente fui confirmada con 14 años en Santiago de Compostela. El obispo me dio 2 galletas en la confirmación, porque era la tradición. Y eso fue una romería exquisita. Pero lo que ustedes no saben es que hoy mismo, este domingo, el Centro León de Santiago está lleno de actividades, pero también las calles, pero también la iglesia, pero también las procesiones. Y a la vez que yo les hablo, Gustavo, en Puerto Rico, en Loíza, se celebra Santiago. Y los puertorriqueños se visten de máscaras, tocan plena, tocan bomba, bailan. ¿Por qué? Porque Santiago es el santo que más se mezcló
con la tradición folclórica popular del Caribe. De tal manera que Santiago le dicen Changó o le dicen Ogún, ¿verdad? Dentro de lo que se llama el sincretismo. El sincretismo religioso es hacer un altar, ¿verdad? Con la figura del santo, San Santiago en este caso, y ponen los elementos de fe de los caribeños, que es una piedra de ámbar, que es una piedra de Larimar, que es una... y le piden a Santiago. Y entonces para eso lo hizo 3 días, porque hay un Santiago de las mujeres, hay un Santiago de los niños y hay un Santiago de los envejecientes. Y ellos hacen procesiones durante 3 días, con comidas, con romería y sobre todo, lo que nos estamos olvidando, señores, que Puerto Rico es un país caribeño y es un país caribeño bomba, a plena bomba, con plena y bomba, y los tambores van, y Ray Barreto va. Entonces, también tenemos el Santiago de Cuba. Ay, Dios mío, ese Santiago de Cuba. No. Ahí cerca de la Madre Maestra. Yo te voy a decir una cosa. Ni el momento más radical del comunismo cubano prosoviético cerrado pudo tapar la tradición de Santiago de los Caballeros. En todo Santiago se celebraba la memoria el 25 de julio. Claro, la celebraba ¿quién? Con Batalá, los sacerdotes yorubas, pero era la memoria de Santiago, vestidos de blanco, todos con la conchita arriba, con el bastoncito caminando por las calles de Santiago. Yo lo viví y lo vi eso. Y lo que ustedes no pueden imaginar, queridos amigos, óiganme bien, hoy que les estoy hablando, este programa va para todos los que se llaman Santiago, que ustedes le dicen Tiago. A todos los Tiago, a todos los Santiago, les dedico este programa. Porque Santiago es el símbolo del apóstol más humano con ese caballo blanco. No tiene espada, tiene bastón. Caminó hasta llegar con su profecía. Pero hay un asunto también importante, que hasta en los países donde se quiso borrar el catolicismo, Santiago lo impuso. Miren, en una loma de Haití, en un pueblo que se llama Fermat, hay una iglesia, la iglesia Saint-Jacques, la iglesia San Santiago, en lo más remoto. Y en Guadalupe hay un lugar que se llama Fond Saint-Jacques, el fondo de Saint-Jacques, es decir, en unas aldeas remotas cerca del mar, tenemos la memoria de Santiago. Pero ¿qué quiero yo? Transmitirles qué cultura nos da Santiago. ¿Es la cultura del encuentro? ¿Es la cultura de la camaradería? ¿Es la cultura de las comidas campestres, de las romerías, de la fraternidad? Y es la cultura más importante que hay en la vida, que es la cultura del camino. Y el camino es el destino. Y hay una plegaria tradicional que es como parábola, que hasta el más incrédulo la puede tomar como elemento que dice: caminante Santiago, dame la fuerza de mi destino, ábreme el horizonte del camino, y en ese trecho de mi vida, ábreme aquellos que con mí creen en las luces de nuestro Señor Jesucristo del Madero. Y cuando tú llegas con esa energía, donde tú por el camino compartiste un picnic, una charla, un intercambio, te olvidas de todo
Y les voy a decir otro secreto. ¿Por qué yo amo a Santiago? Ay, Dios mío. Porque Santiago marcó la gran diferencia en la Iglesia Católica de aquellos que evangelizaron con lanzas de hierro, que evangelizaron con guerras religiosas, aquellos que montaron la Santa Inquisición para borrar del mapa de la península ibérica a los judíos y a los mudéjares. Santiago no. Santiago caminaba y nos estremecía con la parábola y la fe. Por eso Santiago es camaradería, alegría. Tiren para Santiago, contigo, Delia Blanco. De Quisqueya al mundo. Pues sí, queridos amigos, de Quisqueya al mundo, con los Juegos Centroamericanos y del Caribe aquí en República Dominicana que ya arrancaron. Y yo aplaudo, y yo celebro, y me siento feliz con estos Juegos. ¿Por qué? Porque eso da una energía vital al país. Y estoy cansada de oír críticas estériles. Señores, Gustavo criticando que si los gastos, señores, que gastaran lo que gastaran, a mí no me importa. Lo que me importa es que tengo un centro olímpico precioso. Tengo un parque olímpico donde por fin puedo caminar. Tengo centros educativos de deporte que voy a poder seguir utilizando, engranjando, motivando. Pues sí, aplaudo estos Juegos. Esto es una marca país, más importante que cualquier marca país de desarrollo turístico de millonadas de dólares. No. Esto es más que turismo. Esto es salud. Entonces, mira, Gustavo, yo quiero recordarle a nuestros oyentes que aquí tenemos 7 deportes dominicanos que valen la pena. Y es fácil. Señores, nos damos el lujo de tener a nuestra Marilady Paulino, que seguro nos va a sacar la carta de oro en los 400 metros planos. Y también tenemos en el atletismo, no es poca cosa lo que tenemos también a Rosa Angélica Ramírez y a Marisabel Senyú en salto de altura. Entonces, tenemos muchos valores también en judo, en este deporte de combate que siempre Dominicana ha estado muy bien posicionado, como también lo tenemos en lucha y taekwondo. Y claro, y en boxeo no se hable, porque aquí en boxeo tenemos a Cristian Pinales y Junior Alcántara, que se unen a la lista ya que ganaron el bronce en París. ¿Por qué no ganarían aquí el oro si en París ganaron el bronce? Entonces, y ¿cómo entonces? Bueno, la halterofilia ni se habla, porque aquí tenemos mujeres medallistas del mundial, Yudelina Mejía, y tenemos también Crismeri Santana y Dajiana Ortiz. Entonces, y en los varones, óigame, en los varones también tenemos ese levantamiento importante que es Julio Cedeño, que son figuras de podio, que quizás nos saquen oro por ahí. Entonces, sí, señor, yo estoy con estos Juegos Centroamericanos y del Caribe, y estoy con ese deporte porque el deporte convoca, porque los que se van de aquí dirán, tuve tal medalla en Dominicana 2026, y cuando tú dices Dominicana 2026, ya estás entrando en el mundo, ya está referenciado en el mundo. Y déjeme decirle, aquí vienen delegaciones de Jamaica, de Guadalupe, de Martinica, de América Central. Entonces, que
la bandera se viste de deporte. La bandera abre fronteras, no las levanta, abre fronteras. Y con eso digo mucho. Entonces, por favor, tengamos esperanza y seamos solidarios. Despoliticemos el deporte y volvamos a la gran frase de Sócrates. Mente sana en cuerpo sano en mente sana. ¿Por qué? Porque en estos días y en esta época de tantas enfermedades mentales, óigame, descubran el deporte, señores, y vuelvan a Sócrates. Mente sana en cuerpo sano. Contigo, Delia Blanco. De par en par. Saludamos la Casa del Cordón, ¿verdad? Que es el Museo de Arte Taíno. Esa Casa del Cordón reunió exactamente a 150 especialistas de 25 países, especialistas de arqueología. Y esto también da marca país. El Banco Popular se manifestó y apoyó este evento y tengo que decir, no estoy haciendo publicidad, porque qué bueno que los bancos contribuyan con arte y cultura, como lo hace Banreservas, con el Centro Cultural Banreservas. Pues sí, el Banco Popular hace cultura. Entonces, José Mármol expresó que creen firmemente en el desarrollo sostenible de una sociedad estrechamente vinculada a su historia y a la protección de su patrimonio arqueológico y cultural. Realmente tenemos que sentirnos sumamente orgullosos de cómo el centro fue la sede del Congreso de Arqueología del Caribe. Y esto es muy importante porque hay que aclarar lo que es antropología, lo que es etnografía y lo que es arqueología. La arqueología es la investigación de la búsqueda científica de ese objeto cavernáculo perdido que te permite descifrar una cultura. La antropología es a través de esa lectura hacer un cuerpo de identidad. Y la etnografía es repertoriar y catalogar los elementos que conjugan multiplicadamente la identidad de grupos y civilizaciones hasta llegar a su concepto definitivo. Pero la arqueología es elemento fundamental. Déjenme decirles, queridos amigos, que el patrimonio arqueológico del Caribe todavía es inmenso. Yo recuerdo en el 77-78, ustedes no lo van a creer, yo iba a una playa que yo adoro, aquel entonces se llamaba Macao, pero en la punta de Macao, pero excavaban y yo participé en una excavación con Marcio Veloz Mayolo y me encontré un amuleto que como francesa al fin no me quedé con él, lo entregué al Museo del Hombre. Entonces, y aquí no se ha terminado la investigación arqueológica, como no se ha terminado en Guadalupe, donde una ciudad que se llama Le Moule hay todo un cementerio arawak, y en Cuba ni se hable. Entonces, creo realmente que es extraordinario cómo este Congreso permite promover el patrimonio de conservación y consolidarse para que la civilización amerindia, la traza amerindia,
pero también afrodescendientes. Cualquier descendiente pertenezca en memoria a la civilización de la memoria humana. Contigo, Delia Blanco. Ventana abierta. Óigame, pero qué maravilla. Moca, que tenemos que darle más importancia a esa provincia Espaillá y a Moca, que es una ciudad muy interesante, pero que hoy el Museo 26 de Julio, es decir, el día después de Santiago, mira eso, la casa donde cayó Lilis se convierte en museo, porque ahí en Moca, en su mismo corazón, existe un lugar que cambió la historia de República Dominicana y dejó abierta la posibilidad para el público de todo un recorrido cultural. La visita, ¿verdad?, se puede empezar ya este domingo, es decir, mañana, donde los guías van a explicar abiertamente lo que ocurrió el 26 de julio de 1899, que fue el ajusticiamiento de Ulises Heró Lili, lamentablemente considerado como el primer dictador de República Dominicana, porque hay que decirlo, pero es historia. Entonces, en el centro de la plazoleta se levanta una escultura que se llama El vuelo de la libertad, que según la narrativa del museo, el reloj que lo identifica simboliza la sangre derramada de aquellos jóvenes mocanos que participaron en la conspiración, mientras que el negro de esa figura representa la oscuridad de aquellos años de dictadura durante el régimen de Lilis. Pero también hay que saber que ahí nos permitimos en 4 salas volver a la historia dominicana, a esa posibilidad de entrada en el siglo XX con, óigame eso, con el ajusticiamiento del primer dictador. Y ahí es donde se confirma el espíritu republicano de los dominicanos. Los dominicanos buscaron y siguen buscando república democrática desde su independencia. Entonces, les invito a todos ustedes, distinguidos oyentes, a prestarle atención a esa parte de la historia dominicana que os va a permitir entender por qué está en la médula existencial del dominicano, por encima de las dictaduras, esa búsqueda de libertad y esa búsqueda de democracia, por muy larga que sea la búsqueda. Pero ustedes tienen eso en su sangre y ustedes pagaron con sangre esa eventualidad o esa posibilidad política. Tienen que saber que ese museo organiza con guías profesionales todo el recorrido. Entonces, hay de todo, hay objetos, hasta monedas antiguas para quienes les interesa la numismática. Y hay también elementos oficiales que demuestran realmente lo que fueron los hechos históricos. Y que ese museo no glorifica. Eso no es un museo a Lili, no. Eso es un museo a la verdad histórica. Y el museo utiliza esa historia para dar reflexión sobre las consecuencias de la violencia, de la conspiración y de la dictadura. Contigo, Delia Blanco. A rienda suelta. Ya hemos mencionado en Quisqueya al Mundo, ¿verdad?, la importancia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Pero lo que hay que entender
es que el deporte no es solo competición. El deporte es educación, crecimiento y salud. Entonces, Gustavo, en el país hay personas que están entendiendo cada vez más que la educación tiene que ir con educación física, educar la conciencia del cuerpo, de la fuerza, de la disciplina y de la salud a los niños a través de una actividad deportiva. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que cuando un niño aprende desde chiquitico las disciplinas, digamos del taekwondo, digamos del judo, está aprendiendo a defenderse, ¿verdad? Y a atacar sin matar. Repito, un niño chiquito que aprende con judo, hasta yo diría con karate, ¿verdad? Y con taekwondo, a defenderse y a atacar y a posicionarse y a moverse. Se está defendiendo con movimiento de inteligencia y de reflexión, sin matar. Entiendo eso, ¿verdad? Cuando un niño o una niña, entiéndase bien, desde niño o niña, aprende un juego colectivo, sea voleibol, basquetbol, balonmano, fútbol, rugby. ¿Qué está aprendiendo? Está aprendiendo a posicionarse en un grupo y a participar dentro de ese grupo a una estrategia que lo lleva a marcar una victoria o un punto. Y aprender a ganar con el deporte es mucho más que aprender a ganar con otras cosas que ustedes saben. Pero también cuando tú tienes en tu casa o en tu escuela la medición del ejercicio, por ejemplo, yo tengo un recuerdo fabuloso en el Colegio La Salle. Ellos organizaban torneos de fútbol y yo por gusto y placer iba a ver a los niños jugar al fútbol. Y esos muchachos y esas muchachas, que también habían niñas, manifestaban una alegría como equipo, sentirse cuerpo a cuerpo. Y también recuerdo algo formidable en el Liceo Francés de Santo Domingo, cuando se organizó un maratón con niños, padres, y hasta participó en aquel entonces el embajador de Francia. Entonces, y eso da una alta comunión, porque la comunión no es solamente espiritual, la comunión es emotiva, es carnal, es física, hay muchas comuniones posibles y el deporte es una gran comunión. Entonces, fíjate, hoy día, con las amenazas que tenemos del siglo XXI, las enfermedades mentales, el enquilosamiento de la obesidad, la amenaza que tiene la sedentariedad para el Alzheimer, la descomposición psicológica, pues el rigor, la permanencia, la constancia del deporte te ayuda. Ustedes no se imaginan
como una actividad de tai chi ayuda a una persona envejeciente a la coordinación y al posicionamiento. Eso yo lo hablo porque yo lo vivo y yo sé de lo que estoy hablando, porque yo tengo 76 años, a cada rato me dicen de dónde saco la energía, yo digo del tai chi y de mi espiritualidad. Pero yo practico tai chi 3 veces por semana, yo tengo mi librito y yo lo hago, y es fácil. Aquí en este país que tú no hagas nada físicamente, ¿eh? Y claro, y la música, y el arte, y tantas cosas. Bueno, entonces, hoy día, Gustavo, ese estadio olímpico se va a quedar limpio como una perla. Se va a quedar olímpicamente frecuentable en un parque de esparcimiento. No es verdad que solamente tienes que ir donde Mirador Sur, aquí en esta zona, La Esperilla, Gascue, Don Bosco, Naco, tenemos remozado el olímpico para disfrutarlo. Entonces sí, claro que sí, hago un llamado, no solamente para que educación tome en cuenta el deporte como educación física, que lo tiene que tomar. Y tú sabes que yo aplaudo a esta gente de Anelfi, esa gente, los hermanos Rodríguez, que organizan a la juventud en provincias con deportes y con actividades. Yo aplaudo esas cosas profundamente. Y todos los colegios, todas las escuelas que hacen competición con el deporte, ganan, ganan y ganan. ¿Y tú sabes qué? No te pierdas una convocatoria de estos centros americanos y del Caribe, que quién sabe si tu hijo o tu hija descubre la pasión por alguno de ellos. No te pierdas, conviértete en público deportivo y después conviértete en deportivo. Contigo, Delia Blanco. Francofonía de las Américas. Francofonía des Amériques. Bien, queridos amigos, he tenido la suerte de recibir esta semana una información muy interesante del embajador dominicano en la República Francesa, David Puig, que me mandó una información de que llegaron a una convención y a un acuerdo entre la Ciudad de las Artes de París, Cité des Arts, con Banreservas para que todos los años artistas dominicanos, 2 o 3, puedan solicitar y concursar, medir o pedir una residencia de artistas. Les voy a hablar y decir que en la Cité des Arts de París llegó hace varias décadas el maestro Vicente Pimentel, Freddy Cabral, Silvano Lora, y que retomar el acuerdo convencional para que artistas dominicanos concursen, presenten la colaboración y reciban una beca, me parece maravilloso. Óigame, por eso yo me sentí tan contenta cuando me enteré que era David Puig, que iba a ser embajador, joven, letrado, inteligente y con visión. ¿Qué más podemos pedir? Ojalá que lo siga haciendo también de como lo está haciendo. Es el resultado del Liceo Francés de Santo Domingo, David Puig. Entonces, mira lo que vamos a hacer, Gustavo. Yo puedo poner el enlace en el programa de donde tienen que entrar nuestros oyentes para que concursen. ¿Ok? Entonces, queridos amigos, a partir de la semana que viene, ustedes van a tener en Radio Funglode, ¿verdad?, el enlace en Caribe Somos para ustedes poder postular. Contigo, Delia Blanco, viva la francofonía. Mar y tierra, adentro.
Pero es que no tengo más invitación que dar, que no sea que ya cojan su bolsa, cojan sus tenis, métanle gasolina y tiren para Santiago, porque hoy es el día de Santiago, son las fiestas patronales de Santiago. Entonces, tiren para Santiago, ya. Y pásense el día en las festividades de Casa de Teatro, de allá, Casa de Cultura, Centro León, Museo Morel, los museos que hay en lo que era antes el Hotel Mercedes, que hay exhibiciones, y vayan al Centro León, donde hay conferencias, debates, encuentros, exposiciones, y visiten la catedral. Vayan a ver las procesiones de Santiago. Disfruten, óigame, y vayan por ahí alrededor del monumento. Santiago permite que uno se tome una frita por ahí. Pueden tomarse una y dos también. Y ponerse ahí en toda la plaza del monumento, que estoy segura que habrán manifiestos y manifestaciones musicales, como también lo habrá en la plazoleta central. Pero mira lo que yo propongo, facilísimo, vete a Santiago, quédate en Santiago y regresa por Moca. ¿Y tú sabes qué? Lo acabamos de anunciar, que se queden en Moca y que vayan al Museo 26 de Julio y visiten a Moca y visiten la Catedral de Moca, que es preciosa también. Es decir, ¿a qué te invito? Cibao adentro. ¿Y quién te llama? Santiago. Contigo, Delia Blanco.